Miércoles 18 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan César Leitardo, de Alianza País, presidente de la Asamblea Nacional. Las prioridades legislativas en la agenda de la Asamblea que estarían supeditadas al acuerdo del gobierno con el FMI, reformas laboral, tributaria para lograr crecimiento económico y a las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas. También hablaremos de las reformas al COIP. Además nos acompañará Vicente Tayano, asambleísta del PSC por Guayas. Hablaremos sobre el acuerdo Más Seguridad de la Alcaldía de Guayaquil, al que se adhieren ya el gobierno, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, y requería reformas al COIP que fueron aprobadas en la Asamblea. Hay cambios todavía que desconfiguren el Plan de Seguridad Ciudadana, lo vamos a analizar. Y estará Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Solo hay plazo hasta fines de diciembre para que la Asamblea apruebe reformas electorales para las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas. El Pleno posterga las reformas electorales urgentes como el gasto electoral, su control, el método de repartición de escaños en la Asamblea, la seguridad en el sistema informático. Lo conversamos. La Asamblea Nacional no aprobó la despenalización del aborto en casos de violación. Se alcanzaron 65 de los 70 votos mínimos requeridos por tratarse de una ley orgánica que garantiza derechos, en este caso, el derecho a la vida. Varios legisladores mostraron su postura directamente. Quienes apoyaban la despenalización del aborto pusieron un pañuelo verde en sus curules. Quienes estaban en contra, en cambio, un pañuelo celeste. Desde antes se sabía que el respaldo para las dos posturas era casi parejo. La presidenta de la comisión que trató el tema hizo un llamado final. No le demos la espalda a que niñas, adolescentes y mujeres que puedan ser violadas tengan la posibilidad de decidir, que la misma no sea judicializada, que no vaya presa. Pero al final su pedido no tuvo respaldo. Se necesitaban 70 votos para que la propuesta sea aprobada y se alcanzaron 65. 59 legisladores estuvieron en contra. Ha triunfado la defensa de la vida en el Ecuador. Miles y miles de ecuatorianos que en las calles, en redes sociales, durante estos días se han activado por el derecho más fundamental, que es el derecho a vivir, que tiene todo ser humano desde el vientre de su madre. Esta postura tuvo el respaldo de legisladores de todas las bancadas, que dieron a sus representantes la posibilidad de votar según su propia decisión. Hubo, sin embargo, 6 asambleístas que se abstuvieron: Fausto Terán y Magali Colamarco, de Alianza País, Yanine Cruz, Tangivera y Fernando Callejas, de Creo, y Patricia Enríquez, del Partido Social Cristiano. Además, 7 legisladores no estuvieron en la sesión. Concluida la sesión, quedó entre los legisladores una inquietud: si el Ejecutivo puede incluir en su veto nuevamente el tema o no. Lo que no puede hacer el Ejecutivo es incluir textos que no fueron tratados. La despenalización del aborto fue tratada. Lo que no se aprobó, eso no lo puede tomar de ninguna manera, porque no existe. No hay pronunciamiento al respecto de la Asamblea. La Asamblea además reconsideró su votación, es decir, que ratificó su decisión de no despenalizar el aborto en casos de violación, por si en una siguiente sesión se planteaba revisar el tema. En la jornada de este martes, la Asamblea además aprobó y negó otras reformas al Código Integral Penal con mayorías móviles diferentes. Por ejemplo, se aceptó el uso, siembra del cannabis con fines terapéuticos. Otros temas sobre seguridad ciudadana también fueron aprobados. Revisemos. Con 85 votos a favor, la Asamblea aprobó que se pueda usar el cannabis con fines terapéuticos o medicinales, pero también que se lo pueda cultivar y cosechar exclusivamente con ese objetivo y bajo el control de la Autoridad Sanitaria Nacional. Se ha aprobado de manera científica que determinados usos medicinales del cannabis son absolutamente paliativos para enfermedades catastróficas, para dolencias que son extremas. El comiso sin sentencia fue otro tema aprobado. Esto significa que en el caso de una persona que sea llamada a juicio, los bienes producto de un ilícito pasen al Estado si el procesado no se presentó a audiencias previas o está prófugo. Previo a la sentencia, por delitos expresamente tipificados, en este caso contra la administración pública, se pueda comisar, tomar los bienes de las personas que han sido acusadas y llevadas a juicio por temas de corrupción.
La incautación, en cambio, no se aprobó, pues se la consideraba una medida cautelar. La propuesta de seguridad ciudadana presentada por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, fue aprobada. Ahí se incluía que los rostros de quienes cometan un delito flagrante puedan ser expuestos por los medios de comunicación. También se incorpora el tema de la cero tolerancia a la reincidencia, cuando una persona comete delitos contra bienes llamados, por ejemplo, de la vida. También se aprobaron otras reformas que tienen que ver con el endurecimiento de penas y lucha contra la corrupción. La podíamos dar hace muchos años. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buen día. Buenos días a todos. En la agenda legislativa imponen prioridades el acuerdo con el FBI y la Banca Multilateral de Desarrollo, así como las elecciones presidenciales y de asambleístas dentro de 15 meses. Hablaremos también sobre las reformas al COIP aprobadas anoche. César Ritardo, presidente de la Asamblea Nacional, buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo fraterno a todo el país. Sobre el proyecto de reformas al COIP que ya se votó, la asambleísta Jimena Peña, ponente del proyecto, respecto a la despenalización del aborto por violación que se negó, señaló el siguiente fundamento. Escuchemos. 3.000 adolescentes, niñas y adolescentes menores de 14 años son violadas y embarazadas en este país. 7 niñas menores de 14 años paren de violadores en el Ecuador. 7 niñas al día abortan o interrumpen su embarazo, niñas menores de 14 años. En el Ecuador se reportan 11 violaciones diarias a mujeres ecuatorianas. Son estas estadísticas las que han motivado a la Asamblea Nacional a desarrollar un debate profundo. Más allá de los dogmas y los fueros personales están las estadísticas y la responsabilidad que como legisladores tenemos para procurar una solución a estas víctimas de violación. Si el fundamento es la violación a menores adolescentes que no están sometidas a la punición del Código Integral Penal, ¿estuvo bien entonces que no se reforme el COIP para que se aprovechen las mujeres adultas? Bueno, yo primero quiero empezar diciendo que lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional en torno a la aprobación del COIP es una demostración de cómo en base a consensos, en cómo en base al diálogo se puede llegar a acuerdos importantes. El COIP tuvo ayer varias iniciativas que se aprobaron en diferentes temas. Uno es el tema que se trató, fue el tema del aborto, pero hubieron varias iniciativas adicionales que trataron. En ese sentido, creo que hay que analizarlo en el contexto general. Ese procesamiento que se hizo durante estas semanas de un código que recibió más de 200 solicitudes de reformas, que tuvo 83 solicitudes de pedido de palabra en el debate y que demuestra la diversidad democrática que hay en la Asamblea en este momento, es la posibilidad de mostrar al país que cuando se llega a consenso se pueden aprobar cosas importantes. El tema del aborto tal vez será uno de los temas más complicados, más complejos, de mayor discusión, por la diferencia en el tema de la forma como se podía votar o no en torno a este tema. Creo que ahí se respetó el criterio. Yo respeto el criterio de todos quienes están a favor o en contra, me parece que es totalmente válido. La asambleísta Peña en su intervención hablaba de estadísticas, son estadísticas reales. En el país cada día 7 niñas menores de 15 años dan a luz. Pero esas niñas no están sometidas al COIP. O sea, el COIP no lo aplica para ellas. Sí, lo que se buscaba era incluir a ese sector dentro de la despenalización del aborto que ya existe para otros casos. Así que en definitiva fue tal vez el tema que existe. Lo que no se ha insistido es en castigar más a los violadores, que es un delito atroz. Es un tema integral, yo creo, el tema del tratamiento del aborto no solamente tiene que ver con un tema legal, es un tema que viene desde la sociedad, desde cómo nosotros podemos darle a nuestras niñas un poco de enseñanza a este nivel, de evitar estas posibilidades. Es un tema que si ustedes están viendo en términos generales se maneja de esa manera, pero
en el COIP que aprobamos ayer hemos dispuesto algunas normas que sancionan drásticamente a quienes son violadores de niñas, niños y menores de edad. También en el caso se incluye como un tema penal el incesto, que no estaba antes en la ley. Y también en el tema de la violación a menores se está incluyendo un artículo que tiene que luego ser concatenado con la aprobación de la ley que va a permitir registrar a los violadores, un artículo en el cual prohíbe de por vida a un violador sancionado de un menor trabajar en ninguna institución pública o privada que tenga una vinculación con menores de edad. Pasemos a las prioridades. Solo hasta fin de año se alcanza a aprobar reformas electorales en la Asamblea. Para el veto o sanción del jefe de Estado, esto significa que solo hay tiempo para tratar el proyecto que estaba detenido, que no se alcanza a incluir el control al gasto electoral de los candidatos en tiempo real, el método de repartición de escaños, ni la sanción inmediata a las infracciones electorales. Eso quedaría para regulación de CNE con una mayoría de Alianza País, PSC y Pachacuti. Bueno, nosotros, así como hemos sido responsables en el tratamiento del COIP, hemos establecido nosotros también plazos para poder generar la aprobación que se dio del día de ayer, incluso un día antes de lo previsto. También tenemos plazos para las reformas que se tienen que aplicar en el Código de la Democracia. Aquí hay dos grandes elementos que analizar en estas reformas. Primero, lo que usted mencionaba, en torno a verificar las fuentes de financiamiento de campaña, y una de las propuestas es que se creen mecanismos en donde la Contraloría, la Unidad de Lavado de Activos y el Servicio de Rentas Internas implementen un sistema en donde se pueda ir regulando este proceso. También se incluiría en este proceso como una propuesta la posibilidad de que los responsables del manejo financiero de las campañas electorales tengan responsabilidad penal sobre estos casos. Otro tema importante que hay que analizar en el tema de las reformas del Código de la Democracia es el hecho de revisar los techos de financiamiento de campaña. Asimismo, también revisar qué pasa con la legislación que tiene que ver con la justicia electoral. Han habido muchos vacíos que han hecho que en este caso, incluso en varias provincias, después de 87 días del tiempo máximo para poder entregar credenciales, no se las entregues. Este es el gran reto que tenemos en la Asamblea ahora. Tenemos fecha máximo para aprobar todos estos temas, incluso discutir si es que se cambia o no el método de distribución de escaños al interior de la Asamblea hasta noviembre de este año, para cumplir con los plazos de ley y poder también, así como hemos hecho ahora con el COIP, en base a una planificación, a un trabajo coordinado, a un consenso, a una constante acuerdo con las bancadas de ir viendo en qué estamos de acuerdo y en qué no, poder llegar hasta noviembre con un Código de la Democracia en donde se pueda reformar y estar ajustándose a la realidad política y darle mayor estabilidad democrática al país. ¿Para cuándo espera que el Ejecutivo envíe el proyecto de urgencia económica con las reformas laboral, tributaria y financiera? Bueno, esperemos que sea en los próximos 15 días, un poco lo que hemos conocido, y ahí pues entenderemos de que ya tendremos nosotros los plazos correspondientes en la ley para procesar este tema al interior de la Asamblea. Volviendo a las reformas al COIP, la tabla para tenencia y consumo de drogas ilícitas se mantiene a disposición de la interpretación de los operadores de justicia. Sin embargo, ayer el asambleísta César Ron señaló lo siguiente. Hay dos tablas, y esto hay que explicarle un poquito a la ciudadanía. Una tabla que está vigente es la tabla deporte. Esa tabla deporte que ha permitido toda esta alcahuetería, que ha permitido pues que el microtráfico crezca, que tiene hoy acabada una sociedad, que tiene acabada una juventud, que tiene dañada hasta la niñez, porque hoy ya se hablan casos de adicciones hasta de 8 años, que es terrible en una sociedad. Nosotros planteamos dentro de la reforma del Código Integral Penal que esa tabla deporte debe ser eliminada, para terminar con todo este alcahuetería que ha permitido el microtráfico y que ha dañado a la sociedad ecuatoriana. La otra tabla, que es la tabla de juzgamiento que tiene el juez, esa se tiene que seguir utilizando, porque el juez tiene que determinar pues la diferencia que hay entre un delincuente que es cogido con 1 tonelada de droga y otro que es cogido con 2 libras de droga. ¿Fue suficiente? ¿No fue suficiente para suprimir el hecho del fomento del consumo? ¿En qué quedó este tema anoche?
Bueno, aquí hay varios temas que analizar en torno a este proceso. Recordemos que la tabla de drogas que se menciona en constantes veces no es un tema que está dentro del COIP, es un tema que está dentro de una regulación de la agencia que controla el consumo de uso de drogas y estupefacientes. Así que es un procesamiento que hay que analizarlo en un contexto general. Recordemos que la misma Constitución establece de que el consumo de drogas debe ser tratado como un tema de salud pública. Así que hay ahí un poco que poner la balanza y buscar mecanismos en donde se pueda judicialmente determinar quién es consumidor y quién es microtraficante. Ayer la Asamblea Nacional, en una mayoría, en uno de los temas que se aprobaron, ha aprobado que se pueda en el país utilizar el cáñamo o la cepa de la marihuana comúnmente denominada, que no tiene ningún tipo de adicción, sino que más bien tiene un uso terapéutico que va a permitir al país tener dos situaciones. Primero, el hecho de que los pacientes con enfermedades catastróficas y otros temas similares puedan tener acceso a la misma. Y segundo, se abre una oportunidad también de negocios, ya que en países como Colombia, como Perú, estas actividades están generando gran cantidad de divisas para estos países y permitirían generar una nueva fuente de financiamiento, de generación de empleo para el Ecuador. ¿Pero existe en el Ecuador esa industria? No existe, hay que regularla. Eso fue recién aprobado el día de ayer. A esto tiene que ser un procesamiento que tiene que ser también acompañado por la entidad que regularía este proceso, que es Agrocalidad en este caso. Pero en definitiva, lo que decimos es que esto que ya se ha venido replicando en otros países, que habían corrientes de algunos legisladores que querían permitir la importación de este uso o este componente que permite el uso medicinal únicamente, lo que en ese caso, si que solo permitíamos la importación, iba a generar tal vez una salida de divisas en el país en este momento, que nosotros tenemos que cuidar la dolarización. Esto es una oportunidad y hay países como Colombia y Perú que ya tienen incluso valores casi similares. El caso de Colombia, en varios años proyectan que la venta de cáñamo a otros países va a estar incluso al mismo nivel que el café en este país. En cuanto a la criminalización de la comercialización del suero de leche, ¿qué decisión tomó la Asamblea? Bueno, aquí lo que se tomó fue una decisión en función de proteger a los pequeños productores. Me parece que había una discusión en torno a qué pasaba, cómo se transparentaba el uso de suero de leche en ciertos productos. Había o se había detectado que en algunos productos de uso, donde decía en el etiquetado productos lácteos, realmente se está utilizando el suero de leche. Lo que estamos transparentando es para que cuando se etiquete, se especifique claramente si es el uso del suero de leche o el uso de la leche entera como tal, y que no exista ningún tipo de engaño hacia la ciudadanía. Me parece que es un tema también que el gobierno en los próximos días se va a pronunciar, pero hay que también ser consecuente. La industria láctea en el país tiene varios procesos donde se ha disminuido el consumo de lácteos en el Ecuador. El consumo de lácteos en el Ecuador hace algunos años atrás era de 150 litros por año por persona. En este caso se ha reducido casi a la mitad y hay que buscar alternativas para proteger esta industria. César Ritardo, presidente de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes, muy buenos días. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Vicente Tayano, asambleísta del PSC y proponente del proyecto de endurecer el COIP para reforzar la seguridad ciudadana. No queda nada pendiente en el COIP para el convenio Más Seguridad. Hablamos sobre eso, no se vayan. Finalmente, ayer la Asamblea votó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Estefi? Buenos días, gracias por el espacio, un saludo para quienes nos ven esta mañana. Buenos días también. 59 legisladores votaron en contra de la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, de estupro, de inseminación no consentida, que era lo que se incluía. Y 65 más votaron a favor, 6 se abstuvieron y entonces faltaron 5 votos para que pueda ser aprobado como se lo estaba planteando. Ahora podrá mantenerse en eso la Asamblea, ya no hay espacio para la reconsideración, esperan ya solo el veto del presidente. Bueno, es un tema bastante complejo, fue un debate muy largo que agotó varias etapas y ayer ya al momento de la votación se definió claramente una postura. Ahora, dentro de lo que establece el procedimiento parlamentario, es competencia del presidente recibir el texto y pronunciarse, pero no pronunciarse más allá de aquello que no haya sido aprobado ni remitido por la Asamblea Nacional, y este particular ayer no tuvo los votos para que pueda ser considerado en el texto remitido al presidente de la República. Y en contra de los violadores, algo que se haya aprobado o propuesto
porque hoy mismo 16.214 expedientes que están reposando en la Fiscalía. Tenemos violadores sin condena que salen con rebaja de pena. ¿Qué han planteado ahí siendo un delito atroz? Bueno, precisamente parte de la propuesta de fortalecimiento en materia de seguridad ciudadana que formuló Guayaquil en el año 2018 y que el día de ayer fue aprobada prácticamente en su totalidad, contempla el hecho de revisión de sanciones en esos casos, inclusive exención a otros tipos, como por ejemplo la responsabilidad del responsable de un centro de educación superior en denunciar cuando tiene conocimiento de nuestros hechos. Ahora, a partir de esta reforma, la parte siguiente es que quienes son los encargados de aplicar la ley, los operadores de justicia, jueces y fiscales, lo hagan con la rigurosidad y con la celeridad del caso. Esto es un gran desafío. Si bien es cierto, la Asamblea ayer ratificó las únicas 2 causales por las cuales se despenalizaba el aborto, el desafío es muy grande, es importante porque hay que tutelar y proteger los derechos de las mujeres que son violadas. Hay que sancionar con rigurosidad al violador, porque es precisamente ese el criminal que causa o genera el problema. En materia de seguridad, plantearon ustedes el endurecimiento de penas, sanciones por actos delictivos, también en casos de reincidencia, y es que es el cuento de nunca acabar, es lo que contamos aquí todos los días. Los cogen, resulta que tenían 30 detenciones, tienen antecedentes penales, pero siguen allí sueltos y valiéndose de 1001 formas que la ley o la inacción de jueces lo permite. ¿Qué plantearon sobre eso? Bueno, el día de ayer ganó la ciudadanía y en este particular la propuesta es absolutamente clara. Cuando esa conducta recurrente de alterar contra un mismo bien jurídico, hablamos del caso de la propiedad, sea el hurto, sea un robo calificado, sea un robo simple, inclusive una estafa, es permanente en una persona, ese ciudadano, cuando es procesado, no va a poder acogerse durante la investigación a una medida sustitutiva a la sustitutiva a la prisión preventiva, es decir, va a estar durante ese procesamiento en la cárcel y una vez sentenciado. Y reincidente significa desde la segunda vez, porque claro, cuando hacen la distinción no es que solo roba un celular, es que no ha entrado a robar millones y bajo ese pretexto es que tenemos que entran y salen porque en ese momento robaron solo un celular y se hizo la distinción. Luego sabemos que por un celular mataron a una persona, pero cuando consideran la reincidencia para que ya no se puedan aplicar entonces las sustitutivas, ¿de qué casos estamos hablando? Bueno, precisamente ese es el tema importante. Ahora, lo que se conceptualiza es que cuando se vuelva a cometer una infracción dentro de un mismo bien jurídico protegido, hablamos del derecho a la propiedad, el caso que usted está proponiendo, en el caso del robo, si antes cometió un robo simple y luego comete un robo con fuerza, en ese particular ya no podrá delincuente acogerse a una medida ¿y si son 2 robos simples? Preventiva. Bueno, exactamente igual, porque es el mismo bien. Estamos tutelando o precautelando el derecho a la propiedad. Esa es la corrección necesaria. Ese es el aporte que ahora le va a permitir a los operadores de justicia sí aplicar la ley en beneficio del ciudadano y no soltar a ese delincuente que reiteradamente infringe la ley. 89 asambleístas apoyaron el proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana para que sea incorporado en este segundo debate de las reformas al Código Integral Penal. Esto fue propuesto, de hecho, por su bancada, estuvo el asambleísta Henry Bucalón ahí, y ahí se propone, entre otras cosas, evitar la caducidad de la prisión preventiva en delitos como robo, secuestro, inviolabilidad de la integridad sexual, el abuso o violencia de la mujer, ahora que hablamos de eso, o miembros del núcleo familiar. ¿Qué se consigue ahí versus lo que estaba vigente hasta hoy? Bueno, en el tema de evitar la caducidad de la prisión preventiva no fue un particular que la Asamblea Nacional aprobó en el debate del día de ayer. ¿Y por qué no lo aprobó? Porque se consideró que aquello tenía algunas connotaciones constitucionales que supuestamente establecían un choque en cuanto a derechos debidamente establecidos en la Constitución. Pero más allá de aquello, lo importante fue el alcance de las reformas que sí se aprobaron en materia procedimental, en materia de no permitir ese abuso de la aplicación de medidas sustitutivas al que usted se acaba de referir, de no permitir la caución también en esos delitos, de revisar las penas en delitos
delitos de robo, de secuestro, de violencia en contra de la mujer y del núcleo familiar, son aportes importantes que ahora tienen que necesariamente ser aplicados, Steffi. Y ver que sean bien aplicados por los jueces, porque luego entramos a toda la discusión de qué pasa después, pero hay algunos otros... Iba hacia allá. Ahora el desafío pasa no solo porque el presidente haga lo que tiene que hacer y no vete sin ningún fundamento lo que la Asamblea el día de ayer aprobó, porque el presidente tiene la oportunidad de demostrarle al país que él también está del lado de los ciudadanos, porque al menos las reformas en materia de seguridad ciudadana lo que buscan es darle más derechos y garantía a los ciudadanos. Ahora, el desafío está en que absolutamente todos, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, claro está, respetando la independencia de funciones, pongamos nuestra mirada hacia los operadores de justicia, jueces y fiscales. No podemos poner a todos en el mismo saco. No todos son corruptos. Hay mucha gente preparada y capaz, pero si ellos incumplen su deber, no solo tendrán que ser destituidos, sino que también tendrán que ir a la cárcel, porque un juez que deje en libertad a un delincuente es cómplice del atentado o contra la vida o contra los bienes de los ciudadanos. Incluyeron el tema de exponer el rostro de los delincuentes cuando son capturados en flagrancia. Ok, ¿y qué pasa ahí con los nombres? Por la presunción de inocencia sacaron que no se puede dar los nombres de los delincuentes, aun cuando están ahí robando en delito flagrante. Pero depende quién lo cuente, porque son las mismas instituciones públicas, la Fiscalía incluso, que a veces oculta y cuando le conviene lo dice. Entonces, ¿qué cabe a su juicio ahí y en posición de la Asamblea? ¿Cuál fue? Bueno, primero, adecuada la decisión de que se pueda mostrar el rostro del aprendido en delito flagrante. Y a partir de ese momento no puede existir una reserva de la identidad porque no hay nada que investigar. ¿Qué dice la norma penal en este momento? Que la reserva existe a partir de la investigación, una indagación. Una vez que se valida la flagrancia, inicia formalmente un proceso penal y la característica de publicidad, salvo determinadas excepciones, empieza a operar. Por lo tanto, va a ser posible no solo apreciar el rostro, sino también conocer el nombre de ese sujeto que está alterando el orden y está atentando en contra de los bienes y la vida de los ecuatorianos. El criterio de Vicente Tayano, asambleísta por el Partido Social Cristiano y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Igual, 7:32. Una pausa y cuando regresemos estará Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Abordará la Asamblea las propuestas urgentes del CNE para las próximas elecciones. Breve pausa y volvemos con eso. No se vayan. En una década, contundentes triunfos electorales de Rafael Correa borraron del mapa a la partidocracia, instalaron una dictadura plebiscitaria y aniquilaron las reglas del juego limpio en las elecciones. Faltando apenas 3 meses para cambiar este arroz verde, una mayoría móvil podría postergar reformas al juego sucio. En ese caso, la mayoría que domina el CNE por la vía reglamentaria hará lo que pueda. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, Alfredo, a sus órdenes. Después de la sesión del Pleno que tramita un viejo proyecto sobre reformas electorales, ¿hay esperanzas de cambios en los principales temas electorales? ¿Qué cambiaría? Lamentablemente no. Lamentablemente nosotros vemos que la gestión que se ha venido realizando al interior del Consejo Nacional Electoral no ha tenido revisión de ninguna clase. Al contrario, se va afianzando ese liderazgo de una mayoría y va cerrando las puertas a cualquier posibilidad de observación, cuestionamiento o aporte de iniciativas. Ejemplo de lo cual, por ejemplo, está el último presupuesto aprobado la semana pasada, en la cual nosotros como consejeros, y me refiero al doctor Verde Soto y yo, no tuvimos participación. Enviamos comunicaciones a la presidenta pidiendo información y antecedentes de cómo se había elaborado, pero nunca recibimos respuesta. Ahora, eso en cuanto a la mayoría en el CNE. Y en cuanto a las mayorías parlamentarias, ¿cuál es la tendencia respecto a los temas principales como gasto electoral, método de asignación de escaños, configuración del sistema informático y una serie de fallas de las cuales hablaremos después? No tengo esperanzas de que haya
ninguna modificación al Código de la Democracia significativa e importante ahora que se van a estudiar reformas a este código. Lamentablemente, por un lado, el tiempo es extremadamente corto, no más allá de 2 meses y medio para que la Asamblea las analice. Pero por otro lado, de alguna manera, esto afecta derechos, entre comillas, o intereses de organizaciones políticas que podrían ver necesario postergar estas discusiones, objetarlas o cuestionarlas y dejarlas pasar, porque están cómodos con el Código de la Democracia como está, que privilegió una organización política, pero hoy sirve, necesariamente hay que decirlo, sirve a los intereses de ciertos partidos políticos. La configuración del sistema informático con su inseguridad, lentitud y apagones que lo han vuelto poco confiable, ¿será la misma? ¿Qué importancia tiene la renuncia de Luis Mafla al cargo de coordinador de seguridad informática? A mí me parece preocupante esta situación. Primero porque el señor Mafla fue presentado como el actor más importante para poder poner en orden todo el sistema informática. Y él renuncia 2 días antes de conocer el presupuesto, en el cual están incluidos ciertos ítems importantísimos respecto a la planificación informática. Y sin embargo que él debe haber actuado, renuncia y no está presente para la sustentación. Hoy conozco que ha sido designado, extraoficialmente conozco, asesor de la presidenta. Ahí no me explico, si deja de ser un actor ejecutor, ¿cómo pasa a ser un asesor? Permítame, Alfredo, referirme a un hecho específico en relación a ese presupuesto en el cual el señor Mafla debió haber trabajado. Creo y estoy convencido que debió haber trabajado. Por ejemplo, un presupuesto que contempla $1.400.000 para compra de equipos para seguridad informática. El CNE tiene equipos, se pueden repotenciar. Un gasto de más de $300.000 o cerca de $300.000 para contratar personal para levantar información para la unificación de los sistemas. El CNE, ¿cómo puede estar hablando en este momento que estamos elaborando ya programas informáticos si no tiene esa información? Y por último, lo puede hacer con nuestros propios actores. Un gasto de cerca de $300.000 para ya construir la arquitectura informática, que también la pueden hacer nuestros empleados y nuestros trabajadores y nuestros funcionarios que son muy capaces. Y de ahí viene la programación. ¿Y son confiables ellos, pese a que trabajaron durante el correísmo durante 10 años? El problema es quién los dirige. El problema es quién establece las condiciones de trabajo. El problema es quién establece las finalidades. Los técnicos informáticos que tiene el CNE son absolutamente confiables. Lo importante es que quien los ordene, quien los dirija, quien los maneje, quien establezca las reglas del juego, sepa de procesos electorales transparentes, sepa de poderle garantizar a la ciudadanía. País, PSC y Pachacuti, que controla el CNE, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿De qué manera puede influir en todas estas actuaciones, en todo este marco de juego limpio en que se debería desarrollar las elecciones? No puedo hacer juicios de valor adelantados hasta que no tenga realmente los resultados. Pero el hecho de concentrar las decisiones en solamente 3 voluntades, desechando quienes tenemos experiencia o quienes podemos aportar con conocimientos, a mí me lleva a desconfiar seriamente en qué se está haciendo o hacia dónde va lo que se está haciendo en el Consejo Nacional Electoral. En cuanto al método de asignación de escaños, ¿cree usted que en el Congreso, en la Asamblea, existe o existiría interés porque se mantenga el mismo método para beneficio de los grupos políticos que antes era sobre Alianza País, ahora podrían ser otros también? Yo creo que ese es uno de los puntos que no creo que vaya a pasar. Lamentablemente fue implementado por una administración o por un grupo político que se privilegiaba de aquello. Pero hoy no es diferente. Hoy lamentablemente lo primero que van a decir los asambleístas en algún momento dado es cuánto me afecta. El método de jóvenes concentrador y beneficia a las organizaciones políticas que tienen un gran peso electoral. Y no van a desechar la posibilidad de tener un asambleísta más con una aplicación de esta naturaleza. No creo que vaya a pasar definitivamente. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, gracias por su participación en Contacto Directo. A sus órdenes siempre. Estefi.
Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.